profesor de Economía de la Universidad del Pacífico. Ya lo tenemos en pantalla. Buenas tardes, señor Parodi. Buenas tardes, Fátima. Un placer saludarte. A ver, son opiniones encontradas. Algunos parlamentarios dicen que para nada. Incluso recuerdo desde Alianza para el Progreso, que también se ha reunido con el presidente de la República, decían que hay la intención del presidente de la permanencia de Julio Velarde, pero luego sale también el congresista Martínez a decir que no tiene por qué mentir y se mantiene firme en el comentario de que en su parecer el presidente habló de cambiar incluso a Julio Velarde, de quien hemos hablado estos últimos meses, ¿no? Con la movida del dólar y la necesidad de nuevamente recuperar los números en torno a la meta de inflación anual. Efectivamente, Fátima, realmente es una tremenda preocupación el hecho que la incertidumbre sea lo que nos está gobernando. Es decir, si uno revisa cuáles son los cimientos de la economía peruana, digamos las fortalezas que tiene, la principal fortaleza que tiene es la estabilidad monetaria. Y eso se ha debido principalmente a un Banco Central independiente, técnico, despolitizado, dirigido por Julio Velarde. Sí. Si Julio Velarde está dispuesto a quedarse, la pregunta es, ¿para qué cambiarlo? Es decir, tenemos que comprender, y creo que el gobierno no lo está comprendiendo a cabalidad, que tenemos que mantener lo que funciona y mejorar lo que no funciona, pero no patear el tablero. El cargo de presidente del Banco Central es un cargo determinante en el Perú. Lo estamos viendo ahora. Los precios están subiendo y todos estamos afectados. Requerimos que el presidente del Banco Central, ahora sí lo digo, se mantenga. Es fundamental que esto sea así. Por lo menos en este periodo en el que hay inestabilidad económica también, ¿no? Porque es cierto que Julio Velarde hace unos meses mencionó que se iría para octubre probablemente de este año, si estoy recordando bien, y dijo que por responsabilidad en todo caso podría permanecer, cuando el presidente de la República dijo en un evento público que le gustaría que se quede para tener estabilidad. Después de eso no entendemos muy bien qué es lo que pasa. Aparentemente no se ha llegado a concretar a los otros directores que podrían formar parte del BCR y sobre ello seguimos preocupados porque más allá de que haya un plazo que se pueda superar de septiembre, lo cierto es que el dólar no termina de bajar, sigue por encima de los 4 y el combustible, el aceite, el pan sigue subiendo y esto afecta a los más pobres precisamente y al resto de ciudadanos. Mira, Fátima, si bien es cierto, yo entiendo que nadie es indispensable en la vida. Vamos por ahí ya, sí. Sí es verdad que en determinados momentos hay personas que son más importantes que otras. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Una de las razones por las cuales está subiendo el gas, está subiendo el pan, están subiendo el aceite, los fideos, es porque el dólar está subiendo. Y eso está asociado a la incertidumbre respecto de quién va a estar en el Banco Central. Voy a ponerlo al revés el razonamiento. Si el dólar bajara a 3.70, más o menos que es por donde debería estar, lo más probable es que el pan, el aceite y el gas bajen, porque esos productos utilizan insumos importados para poder, digamos, producirse acá en el Perú. Entonces, necesitamos que el dólar baje y para eso requerimos un Banco Central, digamos, en este caso a la cabeza de Julio Velarde. Me parece que en este momento, dada la coyuntura, Fátima, es fundamental que Julio Velarde se quede. Él está dispuesto a quedarse. Depende pues de cómo converse con el señor Castillo, que por momentos me da la impresión que no está entendiendo realmente la trascendencia que tiene recuperar credibilidad a través del nombramiento de personas adecuadas para los cargos, ¿no? Escuchaba una de las estrategias que usaba Julio Velarde, o que era parte de la gestión, y era la de la meritocracia, formar cuadros, incluso, a ver, desde los practicantes que ingresan al BCR y que luego se van formando y profesionalizando, especializándose. Yo le voy a pedir, a ver, haciendo un poco de pedagogía en su calidad de docente, ¿por qué es necesario, por ejemplo, en estos momentos la permanencia de Julio Velarde y no de otras personas? Porque probablemente el ciudadano común estará preguntándose,
que lo cambien entonces si él no quiere, o si no se llegan a los acuerdos de los miembros del directorio. ¿Por qué? Y partiendo de quizás hacer un comparativo, ¿cómo estábamos antes, de pronto hace unos 20, 30 años? Mira, Fátima, desde que Julio Velarde está en el cargo de presidente del Banco Central, hasta el año 2020 inclusive, Perú ha tenido el menor aumento en precios en toda América Latina, como promedio anual. Ese es una tremenda, un segundo tema. Es cierto que acá está subiendo el aceite, el gas, etcétera, pero si uno mira en el mes de agosto solamente, ¿cuánto han subido los precios en Chile, en México, en Colombia y en Perú? En Perú es donde menos han subido, a pesar que han subido, pero han subido más en otros lados. Y eso se debe al Banco Central. El tipo de cambio, por ejemplo, no está en 4 soles de casualidad. Está en 4 soles porque el Banco Central está manejando para que no suba mucho más de donde podría estar con otra persona manejando el Banco Central. Entonces, si alguien quiere estar realmente con la población más necesitada, lo que tiene que asegurar es que los precios suban lo menos posible, dentro de la meta que el Banco Central tiene, que es 2% al año, con un margen de error de 1 para arriba y 1 para abajo. Hoy en día, lo que el gobierno no tiene, y creo que en eso estamos todos de acuerdo, es credibilidad. Entonces, para lograrla, en la medida que en el Perú las instituciones en general no funcionan, pasamos a depender más de las personas. Y Julio Velarde es la persona adecuada. La tienes, quiere quedarse, se puede quedar. Yo le quiero no se va a quedar. Preguntar, pero a ver, digamos, una respuesta un tanto técnica y fácil, digamos, para los que no somos economistas, porque uno de los principales peligros que se han señalado respecto de quién va a tener el liderazgo en el BCR es la intromisión del gobierno en, digamos, la ejecución o el uso de, de los dineros que están en el BCR, precisamente, algo que sucedía antes. Entonces, claro, cuando hablamos también de un ejecutivo que, no voy a decir paternalista, pero que está dando varios subsidios y que finalmente esto no va a ayudar para siempre porque el dinero se acaba, entiendo que esa es una de las preocupaciones más importantes, y quien limita eso también es interesante que, digamos, lo entendamos así. Exactamente. Y para hacer un comparativo histórico, Fátima, en los años 80, en que vivimos un aumento de precios realmente increíble, descomunal, la pobreza aumentó, fue un caos el país, lo que pasaba era que cada vez que el gobierno central, que el Poder Ejecutivo, quería dinero para aumentar sueldos y quedar bien con la población, entonces le pedía al Banco Central que hiciera esos billetes, la famosa maquinita, como se llamaba en esa época, se le entregaba al gobierno, el gobierno metía el dinero y a la larga esa cantidad enorme de plata que había circulando generó que los precios se dispararan a niveles increíbles. Fue la peor crisis que ha tenido el Perú desde 1922. Ahora bien, eso ahora no ocurre, porque la tarea normal de un banco central es que cuando el presidente te pide, oye, ¿sabes qué? Dame un poquito de sol después para calmar a la población, la respuesta tiene que ser no. Porque el Banco Central está prohibido de financiar al Poder Ejecutivo. Tenemos que aprender, Fátima, de nuestra propia historia. Si no aprendemos de nuestra propia historia, entonces estamos complicados. Este no es un capricho, es simplemente leer lo que nos ha pasado. Pero eso ahora mismo está prohibido. Por eso le pregunto, ¿no hay forma tampoco de que esto varíe? ¿O hay alguna posibilidad o riesgo? La Constitución actual lo prohíbe y la ley orgánica del Banco Central lo prohíbe explícitamente. Pero, Fátima, tú sabes que en el Perú, si hay algo que a veces no se cumplen, pues son las leyes, ¿no? Siempre se le encuentra la vuelta a la ley, ¿no? Entonces, y la verdad que esto sí generaría una tremenda preocupación, generaría mucho más incertidumbre, y esto que salga pues un vocero a decir una cosa, luego el otro dice otra cosa, eso se zanja muy fácilmente. Que el presidente del país diga, como salió hace unos días en un mensaje, diga, en el Banco Central va a pasar esto, va a pasar esto y va a pasar esto. Y se acabó la incertidumbre. Pero no tenemos esa suerte por el momento, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué tan difícil será finalmente también llegar a acuerdos? Porque son 3 propuestas del Ejecutivo, otras 3 desde el Legislativo, que tampoco hace su parte, ¿no? También les corresponde nombrar y ya estamos septiembre caminando para, mañana es 10 de septiembre, entonces también el Legislativo tiene allí una responsabilidad
inestabilidad y no termina de definir. En fin, entendemos que hay una comunicación un poco más cercana del Ejecutivo con el BCR para tener designados estos 3 miembros del directorio, pero tampoco se llega a un acuerdo. Ahora, la pregunta es, en principio sabemos que Julio Velarde, como toda persona, en algún momento se retirará del BCR, claro. Lo anunció, pero hoy mismo, ¿qué implicaría su cambio en la presidencia del Banco Central de Reserva? Mira, Fátima, la economía peruana está integrada al mundo. Es decir, nosotros como economía pequeña vendemos al mundo, compramos del mundo, viene inversión extranjera, sale inversión peruana al exterior, etcétera. Entonces se necesita un alto nivel de credibilidad fuera del país. Y el punto es que Julio Velarde es una figura fuera del país. Yo entiendo, nadie es profeta en su tierra, pues, pero Julio Velarde es una figura fuera del país. Entonces necesitamos una figura fuera con mucha credibilidad para que de alguna manera, entre comillas, garantice que efectivamente las cosas van a llegar a buen puerto y la economía se va a estabilizar. Yo soy un convencido que si se nombra nuevamente a Julio Velarde con los 3 directores que nombra el Ejecutivo, que sean pues personas coherentes, sólidas, etcétera, el dólar va a comenzar a bajar. Yo soy un convencido. Ya. Bueno, a ver, quedan todavía unos días más, esperamos, porque es que no se entiende muy bien, ¿no? ¿Por qué no se puede tajantemente anunciar algo así? En fin, ya estamos semanas con este diálogo, señor Parodi, incluso lo hemos conversado aquí también con usted y otros especialistas. Exacto. Mira, Fátima, el asunto es muy simple. La incertidumbre es veneno para una economía. Y cualquier situación de incertidumbre, ¿sabes cómo se arregla? Con información. Esa información la tiene que dar el presidente del país. El ministro de Economía no basta, porque todos sabemos que los ministros pueden cambiar, pero el presidente no. Si el presidente dice, va a pasar esto, entonces todo el mundo se tiene que calmar. Pero eso es justamente lo que no está ocurriendo. Y mientras estas indecisiones ocurren, mensajes van, mensajes vienen, una persona dice una cosa, la otra dice la otra, entonces no sabemos qué cosa va a pasar. ¿Y sabes qué pasa, Fátima? Que toda esa incertidumbre está contrayendo la inversión. Está haciendo que la inversión no fluya. ¿Y cuál es el problema con esto? Que en el Perú y en el mundo el empleo no se crea por decreto. Para que haya más empleo necesitamos que la gente invierta, que el pequeño empresario invierta, que la MIPYME invierta, que la gran empresa invierta, que todos inviertan, para que eso se refleje 2 o 3 meses después en un aumento de la producción. Entonces, ¿qué es lo que pasa, Fátima? Que como no se ha invertido, no hay señales de inversión en este mes de agosto por la incertidumbre, probablemente la producción no crezca dentro de 2 meses como creíamos que iba a crecer. Entonces ya el daño está hecho, pero hay que corregir para que el daño no se siga extendiendo. Hay que nombrar al presidente del Banco Central ya. Ahora, yo le pregunto, ¿qué tal le suenan los siguientes nombres, no? Daniel Córdoba, Richard Acuña, Ricardo Burga, Roque Benavides, Guillermo Palomino, como propuestas para el directorio del BCR. Mira, Fátima, en el directorio del Banco Central tienen que haber personas que manejen y sepan de política monetaria. ¿Ya? Esto no puede ser una repartición entre partidos. Y la política monetaria no es fácil. Hay gente que sabe, sí hay gente que sabe. Es más, está en el mismo Banco Central, porque como decías al comienzo, el Banco Central se guía por la meritocracia. Todos los que están en estudios económicos entraron a través de un curso de verano, quedaron entre los primeros puestos y luego trabajaron en el Banco Central y fueron subiendo. Ese es el camino que todos usan en el Banco Central. Entonces tú tienes en el Banco Central a mucha gente que sabe mucha política monetaria y que puede hacerlo muy bien y que dicho de paso ahí podrías preparar al sucesor de Julio Velarde. Pero no puedes traer una persona que, por muy bien intencionada que sea, no tenga idea de cómo se manejan las cosas en política monetaria. No es un tema tan simple. Tiene que entrar gente que conozca estos términos. Y la evaluación de los conflictos, posibles conflictos de intereses también le parece un tema, me imagino, muy importante. También evaluar acá la expertise y la experiencia. Evidentemente, Fátima, no puede haber conflicto de intereses. El Banco Central se caracteriza por ser muy pulcro. Todo el personal del Banco Central es súper pulcro, súper cuidadoso. Entonces, no podemos tener conflictos de intereses. No se puede poner a gente como una cuota porque en el Congreso este partido tuvo tantos votos, entonces este va al Banco Central. No, así no funciona. Así no es. Hay que poner a gente, insisto, preparada en política monetaria para que aporten al directorio. De lo contrario, no vamos a llegar a nada otra vez. Entonces, cuidemos lo que tenemos. Que los precios dejen de subir depende mucho de que el dólar baje.
Y para que eso pase, el Banco Central tiene que estar en buenas manos, pero tenemos que conocer a las personas de una vez por todas. Bueno, pero algunos de los nombres que le he mencionado usted conoce y por eso le preguntaba qué le parecía, ¿no? Por ejemplo, la propuesta que sería de la bancada Alianza para el Progreso sería Daniel Córdoba y Richard Acuña, aunque se inclinaría más por Daniel Córdoba. Luego también está otro nombre adicional, que es Ricardo Burga y Roque Benavides. Entonces, bueno, vamos por ahí con algunos nombres. Sí, bueno, el señor Benavides es empresario, el señor Richard Acuña es congresista y también empresario. También. El señor Daniel Córdoba sí es economista, experto en economía internacional. El señor Burga no sé la verdad qué profesión tiene, pero diría algo más. De los cuatro, ninguno sabe política monetaria, o que yo sepa, sabe temas monetarios. Bueno. Entonces, no los estoy criticando a priori porque estoy diciendo que yo sepa, no saben, pero naturalmente ahí pues el más cercano a temas económicos es Daniel Córdoba, ¿no? Pero los demás no manejan temas monetarios que yo sepa. Bueno, acá también tengo, a ver, Eduardo Morón y Guillermo Palomino. Eduardo Morón, que además es presidente de la Asociación Peruana de Empresas de Seguros APSEG y también fue miembro del grupo o del equipo económico de Keiko Fujimori para el año 2016. Y Guillermo Palomino, vicepresidente de Inversiones de la Cruz y director de Caja Rural Raíz. Y también fue jefe del plan económico de Keiko Fujimori 2011-2016. A ver, Eduardo Morón sí es un buen candidato, sí sabe política monetaria. Lo sé porque él dicta ese curso en la universidad. Él sí sabe, sin ninguna duda sabe. El señor Palomino no sé sus historias en política monetaria, en estos temas del Banco Central, ¿no? El tema del Banco Central, Fátima, es un tema complejo. Correcto. Es decir, no es un tema tan simple. Uno cree que es fácil y que bajo la inflación así, bajo los precios. No es tan sencillo. Tienes que manejar dólar, tienes que manejar el tema del aumento de precios, y hay un conjunto enorme de herramientas que son bien complejas. Entonces tienes que poner a gente que sepa. De toda la lista que tú me has dado, Eduardo Morón es el más calificado. Solo ha resaltado dos personas usted, en todo caso, Daniel Córdoba y Eduardo Morón. Sí, a ellos dos, de la lista que me has dado, que yo sepa, ellos dos, sobre todo Eduardo Morón, Eduardo Morón primero y Daniel Córdoba segundo, serían los que yo veo estarían calificados para aportarle a Julio Velarde y para aportarle al Banco Central, digamos, conocimientos, ¿no? Bueno, a ver, todos los días estamos hablando con economistas, señor Parodi, usted lo sabe, también ha sido invitado en este espacio. Claro. Que hay la necesidad de entender qué es lo que está pasando en el país, ¿no? Y probablemente los que no somos economistas se nos dificulte un poco más entender cómo todo el movimiento político finalmente afecta a la economía, pero es importante entender y estar muy atentos a las decisiones de gobierno. Por eso hablamos con los especialistas, pero también... Muchas gracias, Fátima. No, a ustedes, porque siempre se dan el tiempo, pero están las observaciones por un lado y por otro lado siempre es necesario las propuestas. ¿Qué se tiene que hacer? Entiendo que no hay una fórmula mágica, pero hay por lo menos un camino por el que ir. Sí, hay un camino, Fátima, y el camino es el siguiente. Primero, no es un camino ideológico, es un camino que es el resultado de ver qué han hecho los países que hoy día no solo tienen estabilidad, sino que además dan bienestar a toda su población. Y más o menos el asunto funciona así. Lo primero que tiene que pasar es tiene que aumentar la inversión, ¿ok? Tanto de las MIPES como de las medianas y de grandes. Ese aumento de la inversión genera que aumente la producción. Y al aumentar la producción pasan dos cosas. Por un lado, aumenta el empleo, la chamba que tanto se necesita, porque las empresas para producir más necesitan contratar más personas. Pero también, cuando aumenta la producción, como las empresas producen para vender, aumenta la recaudación tributaria. Esto significa que esa mayor inversión genera más producción, que aumenta la recaudación tributaria y le entrega al gobierno el dinero que necesita para poder gastar, por ejemplo, en el tema del gas. Por poner un ejemplo. Entonces, ¿el dinero de dónde sale? Sale de los que pagamos impuestos. Pero entonces hay que pagar más impuestos, por supuesto. Sí. Para que paguemos más no implica que las tasas tengan que subir, implica que la economía tiene que moverse más para que con las mismas tasas todos terminemos pagando más porque tenemos más ingresos. Ampliar la base, ampliar la base. Ampliar la base. Eso es lo que han hecho todas las economías, Fátima, que hoy día le dan bienestar a su población. No es difícil, hay que ver la experiencia internacional, ver qué cosas hicieron unos y qué hicieron otros.
vencerlos. La ideología no nos puede, digamos, el fanatismo no nos puede vencer, sino hay que ver, ¿quieres hacer esto? Ya cuéntame en qué países ha funcionado. En ninguno, entonces esto no va. Cuéntame a dónde, en qué hicieron, cómo lo hicieron. Y vamos tratando de adaptar a Perú. No es tan difícil, es cuestión de sentarse a verlo el resto de países un poco. Y no hablo de países avanzados, hablo de países de ingresos medios como el caso de Perú, ¿no? Estábamos creciendo, estábamos, digamos, con un avance.